Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la segunda jornada del cuarto foro Vivir Más, Vivir Mejor que organiza HelpAge España. Mi nombre es Manuel Rico, soy periodista de Infolibre y para mí es un honor estar hoy aquí moderando un diálogo de verdaderos expertos que nos van a hablar sobre el futuro modelo de cuidados. Lo mejor que le puede pasar a un moderador es que al final del acto nadie se acuerde de él. Eso significa que no ha metido demasiado la pata, así que yo me voy a limitar a presentar a los oradores y a aprender con sus intervenciones. Voy a hacer una única reflexión inicial que atañe a mi profesión. Creo que la inmensa mayoría de los periodistas hemos estado durante décadas dando la espalda a los problemas de los mayores. Era un sector invisible, de alguna forma. Ha tenido que ocurrir algo tan terrible como la pandemia del COVID-19 y sus 20.000 fallecidos en residencias durante la primera ola de la pasada primavera para que se haya visibilizado que están ahí. Esa falta de sensibilidad que hemos tenido los periodistas quizás es un reflejo de lo que ocurre con buena parte de la sociedad. Ayer mismo Fernando Flores, en la primera jornada de este foro, hablaba de la necesidad de visibilizar también jurídicamente al sector. En el último informe de HelpAge sobre cómo la pandemia del COVID-19 ha demostrado la necesidad de proteger los derechos de las personas durante la vejez, se ponen en evidencia algunos problemas graves. Según este informe, se han vivido situaciones de discriminación evidentes durante esta crisis y no se ha tenido en cuenta el impacto negativo y desproporcionado que tienen los largos periodos de aislamiento en el bienestar físico, mental y cognitivo de las personas mayores. Tampoco se ha dado el mismo valor social a la vida de las personas mayores que a la de las personas más jóvenes y se ha negado el derecho de las personas mayores a recibir información y tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos médicos. Ha habido una insuficiencia en los servicios de atención y de apoyo en sus propios hogares y en la comunidad. Se ha fracasado en la prevención de muertes en residencias de mayores. Las personas mayores han soportado mayor riesgo de sufrir violencia, abuso y abandono. Además, muchas personas mayores han dejado de tener acceso a ingresos, alimentos y otros bienes y servicios. El otro día, hablando con Isabel Martínez, la presidenta de HelpAge España, me comentaba que es muy fácil movilizar a la sociedad con la imagen de un niño en situación de dependencia, pero muy difícil lograr el mismo efecto con la imagen de un mayor, aunque ambas sean personas igual de dependientes que necesitan la protección de los demás. Ojalá la sociedad española de la inmensa tragedia del COVID aprenda al menos la lección de que debe mirar de frente a sus mayores, de que tiene que defender sus derechos con la misma fuerza que los de cualquier ciudadano para que vivir más equivalga de verdad a vivir mejor. Para explicarnos cómo lograr ese objetivo están hoy en esta mesa virtual José Augusto García, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Sacramento Pinazo, profesora de Psicología en la Universidad de Valencia, Mercedes Villegas, directora de la Fundación Grandes Amigos, Javier Yanguas, director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa, y Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares. Sin más preámbulos, le voy a ir cediendo la palabra a los intervinientes. Haré en cada caso una breve presentación y plantearé un par de preguntas para enmarcar el debate en dos turnos, aunque por supuesto el orador tiene libertad para exponer lo que considere más relevante. Tengo un reloj de arena a mis espaldas, así que estaré vigilando los tiempos con cierta flexibilidad, eso sí. Todos los inscritos pueden escribir sus preguntas en el chat. Si al final tuviéramos la oportunidad de plantear alguna directamente a los oradores, sería estupendo, y si no, desde la organización prometen tomar nota de todas ellas y dar respuesta en los próximos días. El turno de intervenciones se inicia con José Augusto García, que en la actualidad es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y director general del Consorcio de Salud y Atención Social de Cataluña. Es médico especialista en geriatría y consultor en ámbitos de organización, planificación y gestión de sistemas sanitarios a nivel nacional e internacional. Creo que no me confundo si digo que él se define como un geriatra vocacional, primero desde la clínica y ahora desde la gestión y planificación. Así que le voy a hacer una primera pregunta a José Augusto y le dejo ya la palabra. Y es, como presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ¿cómo valora la gestión de la asistencia sociosanitaria a las personas mayores en esta pandemia y qué cosas se deberían hacer ahora y corregir para evitar los errores de la primera ola? Bien, buenos días a todos y muchas gracias a HelpAge por invitarme a participar en esta interesante mesa redonda, ¿no?, de debate. Bueno, esta pregunta que me plantea es una pregunta que tiene respuesta si solamente nos fijamos en las cifras y si recordamos algunas de las cosas que están pasando realmente en esta primera ola de la epidemia y lo que probablemente, si no movemos rápido,
los sistemas de protección sociosanitaria y de provisión de servicios sociosanitarios también nos pasará en los siguientes meses, ¿no? Yo recuerdo que de todos los fallecidos que ha habido por coronavirus en la primera ola, alrededor de 2/3, un poquito menos de 2/3, han sido personas que vivían en residencias de mayores. Pero además, tenemos que el principal efecto secundario, o el grupo de población con los principales efectos secundarios después del confinamiento domiciliario, también son los mayores. Y aquí hemos visto cómo hay un incremento muy importante de los síndromes geriátricos, una descompensación muy importante de enfermedad crónica, cómo se ha perdido movilidad y fuerza muscular porque no se ha podido hacer ejercicio físico, y también se ha perdido un tema muy importante y para el envejecimiento activo, que es capacidad de relacionarse y de mantener muy bien la mente activa. Y eso ha impactado directamente en este grupo de población más que en otros grupos de población. Por no hablar de segmentos que están especialmente castigados, ¿no? Como son el caso de las personas que tienen demencia y sus cuidadores. El coronavirus, en el fondo, yo creo que ha puesto encima de la mesa los defectos que ya teníamos en nuestro sistema de provisión de servicios y de protección sociosanitaria, ¿no? Y ha venido a enseñarnos pues, que realmente hemos tenido graves problemas. Por ejemplo, hemos tenido problemas en la calidad asistencial. Sí, bueno, en la seguridad, desde luego, de los pacientes, con estas cifras de mortalidad, ¿no? Pero también hemos vivido cómo la manera de contener el coronavirus supone la supresión de visitas de familiares o la supresión de salidas al exterior, como el control e inspección de ciertos servicios de provisión sociosanitarios que eran muy escasos durante la epidemia, previos a la epidemia del coronavirus, han sido inexistentes durante la epidemia del coronavirus. Y además, pues eso se ha reflejado en una, digamos, poca calidad en la relación con las personas que estaban allí en la residencia, especialmente con el mundo exterior. Pero además hemos visto que se ha hecho un incremento, se han incrementado de forma muy importante las necesidades no cubiertas en este grupo de población. Por ejemplo, nosotros hemos cerrado los centros de día y aún los tienen cerrados la mayoría de comunidades autónomas. O no se han planteado problemas de ejercicio físico desde los servicios de salud, ni tampoco desde los servicios sociales, con financiación decidida y con profesionales durante el confinamiento, tanto para las personas mayores de domicilio como para las de residencias. O no hemos hecho un soporte activo para el cuidador de pacientes con demencia. O hemos de forma importante disminuidos los servicios domiciliarios, de manera que al final el cierre de tantos servicios nos ha generado unas listas de espera importantes y personas con esas necesidades que tenemos todavía por cubrir. Y por si fuera poco, en la epidemia hemos seguido teniendo el impacto directo en los trabajadores que trabajan en estos servicios, por cierto, muchos de los cuales no tienen una formación adecuada y además estaban de forma directa impactados por las bajas y por la infección de la propia enfermedad. Yo creo que ha habido se ha puesto de manifiesto que no hay una integración real entre los servicios sanitarios y sociales, de manera que salud ha respondido tarde al gran problema que estaban afectando a las personas en su domicilio y en diferentes dispositivos, y desde luego que seguimos teniendo la lotería del código postal, ¿no? Es decir, en función de dónde vivamos, pues tenemos más o menos cobertura social, más o menos servicios y además tenemos más o menos impacto del coronavirus. Yo creo que todo esto es un motivo de reflexión muy importante, ¿no? Creo que hay que hacer una reflexión y es que hay que hacer un cambio de modelo hacia un modelo que contemple un abanico de servicios muy amplio, desde servicios domiciliarios hasta residencias de mayores, pero pasando por potenciación importante de servicios en la comunidad, centros de día, pisos con servicios, porque es lo que prefieren todos los ciudadanos, ¿no? Y además creo que esto libera mucho más al planificador de los grandes lobbies que pueden presionarle si hacemos toda la planificación basada únicamente en residencias. Y además es más personalizable. Desde luego, el nuevo servicio que hay que dar, hay que apostar de forma clara, no de forma cosmética, por la atención centrada en la persona de verdad. Y eso significa cambiar la lógica en la planificación de servicios, desde las necesidades de las personas hasta el servicio que hay que poner y dónde hay que ponerlo, no al revés, que es lo que solemos hacer, ¿no? Creo que es el momento de reivindicar de forma decidida la participación real de la persona y su cuidador en los servicios, no solo en la planificación, sino en los órganos de gobierno
y en los órganos de control y seguimiento. Esto es un dato muy importante. No hablemos de grupos de participación, no, que participen realmente en la toma de decisiones de cómo tiene que ser el servicio que damos, de cómo lo controlamos y de qué manera podemos influir en su modificación o su transformación. Y hacerlo, desde luego, con integración de servicios sanitarios y sociales. No podemos seguir esperando de forma reactiva a que sanidad venga cuando ya ha llegado la sangre al río, ¿no? Tiene que empezar a trabajar muy pronto, respetando absolutamente a las personas, a los servicios sociales, siendo muy poco intrusiva, pero estando cuando tiene que estar, ¿no? Que es cuando se necesita realmente solucionar un problema de salud. Y por último, yo también haría una llamada importante a la transparencia, ¿no? Es importante la época de opacidad que hemos vivido, que no tenemos ni datos reales de residencias. En muchos casos y en muchas comunidades autónomas aún no disponemos de ellos, ¿no? Pero yo digo, hombre, no solamente datos de mortalidad, tenemos que tener claro que la mayoría de la financiación de los servicios sociales en nuestro país, aun cuando la provisión sea privada, la financiación es pública y los ciudadanos debemos exigir qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se está ejecutando el servicio social, qué resultados se está consiguiendo y qué se está priorizando, ¿no? Y yo creo que por aquí vendrán las reivindicaciones que tenemos que buscar. Esto no es cuestión solo de poner más dinero, o no es cuestión solo de hacer una llamada al incremento de ratios de personal, que por supuesto que hay que hacer, porque están en ratios muy inferiores y que luego lo comentamos. Es una visión más de centrar el modelo en la persona que está en su domicilio, que está en una comunidad, que puede tener recursos alternativos que vienen de muchos centros, de muchos sectores diferentes, y cómo activamos eso para realmente dar una calidad de vida a estas personas. Y salud, insisto, salud que actúe de forma rápida, no intrusiva y cuando toca, pero que no pretende ahora convertir los servicios sociales en servicios sanitarios, que nos equivocaríamos gravemente. Muy bien, muchísimas gracias por esta primera intervención. En segundo lugar, interviene como ponente Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Es doctora en Psicología, licenciada en Pedagogía y profesora de la Universitat de Valencia, donde coordina el programa Universitat dels Majors y la Unidad de Investigación e Intervención Psicosocial en Envejecimiento de la Facultad de Psicología. Ha realizado tareas formativas para el INSERSO y ha participado como experta en grupos de trabajo sobre la vejez. Y la primera pregunta que me gustaría plantearle a Sacramento es, después de sus informes y estudios sobre la cuestión, ¿cuáles son los principales déficits del modelo de atención residencial de personas mayores según ha quedado evidenciado en los últimos meses? Sacramento, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Gracias, Manuel, por la introducción y gracias, HelpAge, por contar conmigo. Bueno, el presidente de la SEG ha puesto sobre la mesa ya bastantes de los problemas con los que se han encontrado los centros en todos estos meses. El problema de las residencias, el problema de la atención a la pandemia. Pero yo primero querría agradecer y poner en valor el trabajo que han hecho los profesionales. Creo que toca decirlo y desde mi punto de vista personal, pero creo que también desde la Fundación Pilares, merecen un reconocimiento por el trabajo de tantos meses, trabajo continuado, estrés mantenido hasta la extenuación. Han trabajado en condiciones de estrés durante mucho tiempo, con miedo a contagiar, con miedo a contagiarse, a llevar la pandemia también a sus propias familias, con instrucciones cruzadas, con protocolos nuevos cada semana, sin protección suficiente, sin EPIs, con muchas bajas en las plantillas. Estos profesionales además se han encontrado solos, sin una respuesta clara desde la administración pública, con mensajes a veces contradictorios, lo que decía Sanidad, lo que decía Consejería de Bienestar o actuaba Fiscalía. Sanidad ha aislado y ha confinado a las personas, Fiscalía ha intervenido centros, en fin, ahí hay un caldo de cultivo para estos profesionales que aún así y con todo eso han estado trabajando y siguen trabajando en primera línea de la batalla, ¿no? Poco, tarde y mal es el nombre que le dio Médicos Sin Fronteras al informe que ha redactado sobre las residencias y para mí resume perfectamente esas tres palabras lo que ha sucedido. Han actuado
La administración ha actuado mal, ha actuado poco y ha actuado tarde. Y los centros se han encontrado con que no tenían capacidad de dar respuesta, lo ha explicado muy bien José Augusto. Ha habido desatención de las personas mayores más vulnerables. Ha habido poca, nula, ninguna coordinación sociosanitaria en muchos casos, muchas personas mayores abandonadas en un doble confinamiento dentro de las residencias y dentro de sus habitaciones dentro de las residencias. No había planes de contingencia, los centros no estaban preparados para ello, pero tampoco se les han dado las instrucciones ni ha habido una actuación para ayudarles a responder adecuadamente, no se han priorizado las derivaciones hospitalarias ni se ha puesto a las personas mayores en circuitos preferentes. Las residencias son necesarias. Necesitamos unos centros donde atender a personas mayores en situaciones de fragilidad y personas mayores que deciden ir a vivir una residencia porque deciden que es el mejor lugar donde vivir, pero necesitamos revisar el modelo de cuidados. No hay una normativa única, hay variedad en la tipología de centros, hay centros pequeños, hay centros grandes, hay muchas normativas, tantas comunidades autónomas, hay normativas que están más que obsoletas, las ratios son inadecuadas en esas normativas, pero además muchas otras cosas más que son inadecuadas en esas normativas todavía vigentes y sin revisar en algunas comunidades autónomas. Y lo que me preocupa es la poca o baja consideración del profesional de los cuidados. Yo creo que los cuidados se han puesto encima de la mesa, la necesidad de revisar y de hablar del tema de los cuidados ha emergido con fuerza en esta pandemia y la pandemia ha mostrado que todos somos vulnerables y hay problemas que padecemos en comunidad y que deben ser resueltos en comunidad, pero que falta mucho todavía por revisar y por reflexionar. Y en ese debate, en esa reflexión deben estar los profesionales que trabajan con personas mayores, los expertos y también las personas mayores y las familias, desde luego. O sea, no se puede montar una nueva estrategia, un nuevo plan, un nuevo modelo sin contar con todas las personas que están allí, ¿no? La pandemia ha puesto también sobre la mesa los escasos medios con los que contamos para garantizar los cuidados adecuados en residencias y fuera de las residencias. No hay suficientes y no nos estamos dando cuenta de que ya toca prepararnos porque el problema lo tenemos ya encima de la mesa. Las personas hay que ponerlas en el centro de la atención, eso es algo que ya se está debatiendo mucho. Lamentablemente hasta ahora parece que solo en los foros de expertos en gerontología y geriatría. Espero que cada vez sea más un debate público porque el tema de los cuidados, insisto, nos interpela a todos como miembros que somos de sociedades. Hay que hacer una revisión del modelo de cuidados, cómo queremos ser cuidados y desde luego implicar a la ciudadanía en el cuidado de otros, en el cuidado intergeneracional y velar por la defensa de los derechos humanos. Las personas mayores son personas, como todas. No habría que hablar del cuidado de los mayores como una cosa distinta. Es una pena tener que resaltarlo y tener que remarcarlo. Es de cajón. A todas las personas les debemos un cuidado. Ya está. Y las personas mayores pues, también. En esta situación de crisis que hemos vivido y que se ha vivido en las residencias con más intensidad, pues además los más afectados han sido los más vulnerables. Muchas de las personas que han muerto en estas cifras, 20.000 personas fallecidas, muchas de ellas han muerto y tenían demencia, personas con una situación de necesidad de cuidados y vulnerabilidad muy grande y una sociedad cuidadora debe tener en cuenta a estas personas que necesitan más cuidado. No sé si quieres luego sigo diciendo algo más o continúo. No, bueno, te has ajustado de maravilla al tiempo que habíamos hablado, o sea que perfecto. Yo creo que... Tenía aquí el crono, ¿eh?
Tenía el problema. Muy bien, vale, eso lo explica entonces. No, yo creo que tanto José Augusto como tú habéis hablado del nuevo modelo y yo creo que hay que, pues sí que en las siguientes preguntas o incluso al final del debate, que a lo mejor es interesante profundizar un poco más por ahí. Pero bueno, muchas gracias por facilitarle la vida tanto al moderador y voy a dar paso a nuestra tercera experta en esta mesa, que es Mercedes Villegas. Fundadora y directora de la ONG Grandes Amigos, es licenciada en Periodismo por la Complutense de Madrid y experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro por la Fundación Luis Vives y la UNED. Ha trabajado como redactora del portal Mayores en el Inserso y ha sido miembro del comité organizativo de la Segunda Asamblea de Naciones Unidas sobre el envejecimiento. La primera pregunta que me gustaría hacerle a Mercedes es ¿qué papel debe jugar la comunidad en este nuevo modelo de cuidados que reivindicamos, ¿no? Que reivindicáis y que hemos oído ya en las primeras intervenciones? ¿Qué papel debe jugar la comunidad? Pues antes de nada agradecer la oportunidad de estar aquí entre tantos expertos, amigas, conocidas de hace tanto tiempo y referentes en el ámbito de las personas mayores y de las que siempre aprendo. Desde Grandes Amigos, entidad de voluntariado que tiene como misión prevenir y abordar la soledad de las personas mayores, aportaré hoy la visión que da la experiencia en el desarrollo de programas de voluntariado y movilización desde este enfoque de derechos. En línea con el título de la mesa, el futuro modelo de cuidados, los derechos de las personas en el centro de la sostenibilidad social, me gustaría partir del enunciado que proclama el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Además, esta carta reconoce, entre otros, el derecho a la vida, a la asistencia médica, a un trato digno e igualitario a lo largo de la vida. Crisis como la actual del COVID no pueden justificar atentar contra los derechos humanos de las personas y los principios fundamentales de la bioética. Pero el coronavirus, y en concreto la escasez de recursos para hacerle frente, yo creo que ha sacado a relucir la discriminación y el abandono que están sufriendo muchas personas mayores en nuestro país, especialmente quienes se encuentran en situación de discapacidad, dependencia o soledad. La carencia de recursos sociales y sanitarios está dejando al desnudo un problema más profundo e invisible hasta ahora, que es la infravaloración de la vida de las personas mayores, empezando por la propia percepción social del riesgo que entrañaba el coronavirus. La enfermedad se ha minusvalorado al generalizarse la idea de que era un problema que básicamente afectaba a personas mayores, como si importaran menos y trasladando un miedo generalizado a este grupo de personas. A su vez, los mensajes que se lanzaban sobre la inevitable muerte de las personas mayores afectadas, aparte de inhumanos, han causado mucho miedo y desprotección. Y estos sentimientos eran difíciles de revertir entre la población mayor, aunque una vez se recupere la normalidad, ¿no? Ayer me comentaba, por ejemplo, mi compañera de Tolosa que al llamar a una persona mayor para contactar con ella, le decía que si se iba a contagiar por teléfono, para que veáis en qué punto estamos. El COVID también ha contribuido a los efectos de esta discriminación social tan asentada que afloren con extrema crudeza, en concreto en las residencias. A pesar de que la población mayor haya sido definida como especialmente vulnerable al virus, muchas residencias no cuentan con los medios suficientes para proteger a las personas mayores ni a los profesionales cuidadores. Desde Grandes Amigos hemos sido testigos de cómo las personas mayores permanecían encerradas en sus habitaciones sin poder salir durante mucho tiempo, independientemente de las fases en las que estuviéramos. Una amiga que vivió en una residencia, hasta que ahora ha podido salir y comprar su piso, aunque ha revertido un poco el proceso, me comentaba con toda su gracia: Mer, nosotros somos afásicos. A pesar de la desescalada, todos íbamos pasando de fases y ellos seguían igual. Todos somos testigos a día de hoy, también nosotros desde Grandes Amigos, de cómo personas voluntarias que mantienen una relación con las personas mayores casi igual o más cercana que los propios familiares, no tienen la posibilidad de tener contacto con ellas, porque la normativa no lo contempla. Solo contempla las visitas de familiares. Me decía la voluntaria que confía, hace 2 días hablé con una voluntaria y me decía: bueno, confío que la semana que viene pueda acercarme y verla a través de la verja. Otra voluntaria en una residencia en la que antes sí que podían hacer estas visitas a través de la verja, me decía que ahora esa opción hasta le parece buena, ¿no? Porque ahora no pueden hacer ni eso. Lo que más me inquieta de todo esto es que me lo trasladaba con cierto conformismo. Hay personas a las que les comentaba que mi amiga estaba en una residencia, que no podía salir,
Y la respuesta es que es lo que les toca, porque así no ponen en riesgo la seguridad de los demás con los que viven, ¿no? Entonces esto demuestra que hay un problema muy de fondo, muy enraizado, en el que la seguridad, el control y la norma se prioriza frente a las preferencias y deseos de las personas. Aquí me venía una frase de José Luis San Pedro que me parece que es muy cruda, pero que encaja muy bien y que quiero citar textualmente. Que la gente acepte los recortes y los vea casi necesarios se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, el miedo. Gobernar a base de miedo es muy eficaz. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar y luego no los degüella, pero les explota, les engancha un carro, ellos pensarán, bueno, al menos no nos han degollado. Aunque se han venido dando pasos en la implantación de modelo de atención centrada en la persona, la crisis del COVID debería precipitar una reflexión inaplazable sobre las residencias, que ojalá se produzca. Hay que priorizar los recursos suficientes, públicos y privados, para que estos centros y otras alternativas residenciales permitan a las personas mayores continuar su proyecto de vida con dignidad y derechos. Porque ellas, las personas mayores, desean mayoritariamente vivir en sus domicilios, en los barrios donde han vivido toda la vida. Para que pueda ser así, el modelo de atención domiciliaria también se encuentra en una situación que necesita un replanteamiento claro, que debe ser fruto de debate y reflexión en un futuro, esperemos no muy lejano. El modelo futuro debería organizarse en los distritos, en los barrios, debería contar con la provisión de servicios domiciliarios y diferentes modelos de alojamientos basados en el concepto de vivienda para toda la vida, donde puedan estar personas mayores en situación de dependencia o no, que funcione una buena red de servicios domiciliarios y de proximidad. Tenemos muchísimos retos por delante, entre otros, por ejemplo, desde Grandes Amigos, somos fieles defensores de buscar la complementariedad en el rol en estas comunidades, ¿no? A pesar de que muchas veces nos encontramos por parte de profesionales de la administración que nos dicen que de una u otra manera no creen en el voluntariado, por ejemplo, y lo cuestionan, consideramos que es un papel muy importante para que puedan vivir en el domicilio las personas mayores como desean, ¿no? Y que puedan contar con este apoyo en el entorno próximo. Poner el valor del voluntariado, que se valore ese potencial como generador de vínculos. Por otro lado, un reto en relación con los estereotipos, frente a imágenes continuas por parte de los medios de comunicación en el que las personas mayores se reflejan como pasivas, vulnerables, necesitadas de ayuda, frágiles. Esto está generando en entidades como la nuestra, lo vemos cada día, las personas voluntarias que se acercan con esta mirada de quiero ayudar al abuelito que esté más solo. Ayer, por ejemplo, con 1 de octubre, ¿no? De un medio, un periodista nos decía, busco testimonios de abuelitos. Pues llevamos tiempo luchando por cambiar esta imagen estereotipada de las personas mayores. Tenemos que seguir haciéndolo y seguir luchando. En otros ámbitos como el de la discapacidad se trabaja de manera organizada y potente para defender sus derechos. Pues yo creo que ha llegado el momento de que surja un mismo movimiento en el ámbito de las personas mayores. Al igual que se acercan personas voluntarias con este enfoque un tanto paternalista, las personas mayores, por otro lado, no se sienten identificadas con la imagen esta que estoy comentando, ¿no? Por eso, por ejemplo, mi vecino Paco sabe que yo trabajo en una ONG, pero no quiere, y yo ya le he dicho, pero no quiere contacto con un voluntario. Sí que quiere que vaya de vez en cuando, me paso ahí, veo las últimas piezas de marquetería, nos tomamos un café abajo, pero no quiere conocer a alguien, estar en contacto que tiene esa etiqueta de voluntario o esa etiqueta en la que alguien ayuda a alguien, ¿no? Entonces, estamos, por ejemplo, con Grandes Vecinos tratando de luchar con estas etiquetas. Hoy 1 de cada 5 españoles tiene 65 años, en poco más de 4 décadas serán 1 de cada 3. El país que se encamina a ser el más longevo del mundo pone trabas a las personas mayores. La edad, además de injusta, es la más absurda de todas las discriminaciones, porque quienes hoy tratan con desigualdad a las personas mayores, ya sea desde el ámbito institucional, profesional o personal, están alimentando su propia discriminación, la que sufrirán cuando les toque envejecer. Es hora de erradicar ya el trato desigual a las personas mayores, aunque solo sea por puro egoísmo. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Y en el siguiente turno de preguntas yo creo que será oportuno profundizar un poco en todo esto del voluntariado que nos comentabas, ¿no? Es ahora el turno de Javier Yanguas, director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa y docente en diversas universidades. Es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y experto universitario
en educación de adultos. Ha sido director de I+D en la Fundación Matia y presidente de la sección europea de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Es de Donosti, padre de 2 adolescentes. Me lo ha dicho él cuando le he preguntado si quería que destacase algo en su currículum. O sea que aunque aquí estamos hablando de mayores, no sé si Javier también quiere mencionar algo sobre la vida de los adolescentes. Javier, tu turno de palabra. Nada, bueno, buenos días a todos. Lo de los adolescentes lo dejamos para otro momento porque esto da para mucho la cosa. Mucha y variada cosa. Nada, yo agradecer a HelpAge también la invitación. Bueno, es un poco difícil salirse un poco del guión, ¿no? Quiero decir, oyéndole a José Augusto, a Sacra, a Mercedes, bueno, yo creo que y seguramente a Pilar, a la cual leo y conozco desde hace mucho tiempo, pues yo creo que es un poco complicado salirse del guión. Yo voy a intentarlo, intentando aportar otra mirada un poco complementaria quizás a lo que se está diciendo, ¿no? A ver, yo creo que esta crisis, entre otras cosas, que daría para mucho, yo creo que ha demostrado pues, que tenemos unos modelos de vejez un poco incompatibles, ¿no? Es decir, yo creo que este modelo del envejecimiento activo, yo creo que merecería la pena hacer una mirada, bueno, hacer una remirada, una mirada nueva de algunas de las cuestiones que hay, porque llevamos 20 años, bueno, se hizo en Brasil, ¿no? En el 2015 una revisión, pero yo creo que merece la pena darle una vuelta. Claro, centra mucho en esa mirada más de promoción personal, en lo físico, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene mal encaje con una mirada de la vejez también de los cuidados y la dependencia, ¿sabéis? Es decir, creo que esa mirada de lo activo a veces anula, en parte, pues esa mirada de una cosa que es la vejez, que también, pues que también hay fragilidad y que también hay dependencia. Creo que nos hemos esperado y creo que en el fondo de todas estas cosas que nos pasan en los cuidados también tiene que tener, pues tiene que ver con un modelo de entender la vejez donde hemos enfatizado mucho en lo positivo y no hemos querido reconocer y no integramos bien en ese sentido, pues que hay cosas, ¿no? que en la vejez pues que ni son bonitas, ni nos gustan, ni nada de nada, que no nos gustaría pasar por ellas, pero que son realidades, no solo la de la dependencia, sino también lo de la vejez. Yo creo que lo de la fragilidad también, ¿no? Yo creo que en este sentido es muy importante. Creo que tenemos que volver a retomar una mirada de la vejez más realista, ¿sí? Esas fotos de gente tirándose por el Corcovado en parapente, esa mirada de la eterna adultez, ¿sí? Que a veces se nos ofrece, creo que integra mal los cuidados e integra mal la dependencia y creo que deberíamos de dar una mirada. Eso, una cuestión que quería plantear. Segunda cuestión que quería plantear. Nosotros en el programa de mayores de la Fundación La Caixa, pues hemos hecho durante el COVID, bueno, distintos trabajos y uno de ellos fue una encuesta a unas 4.000 personas. Bueno, perdón, 3.000 y pico personas, 3.200. Les preguntábamos sobre diferentes cuestiones. Entre otras cosas, les preguntábamos sobre cómo estaban pasando la epidemia y cómo estaban experimentando la epidemia. Por un motivo, pues por conocer, ¿no? Cuál era su situación vital. Yo creo que a pesar de la idea ¿no? que ha habido de que los mayores se lo han pasado mal, ¿sí? Y a pesar del drama de las residencias, yo creo que ha faltado poner el énfasis en que la mayor parte de las personas mayores pues han superado con éxito, no digo sin dificultades, digo con éxito, pues esta epidemia, ¿no? Y creo que nos han enseñado algo que no hemos enfatizado, que es que la vulnerabilidad al virus, en términos físicos, en términos biológicos, no significa una vulnerabilidad en otros campos. Yo creo que también eso sería bueno señalar. No obstante, tenemos algunos datos que nos llamaban a la reflexión. Uno de cada 2 personas se ha sentido solo, ¿sí? Es decir, una prevalencia de la soledad muy alta, en plena pandemia. Estoy hablando que esta encuesta está pasada en mayo con la intención además de recoger eso que sucedía, ¿no? 1 de cada 3 personas decía, por ejemplo, que había tenido pensamientos o reconocía en una encuesta telefónica haber tenido pensamientos negativos que le molestaban durante el día y que le hacían sufrir. 1 de cada casi 3 personas reconocía haber tenido emociones, tristeza, vacío, sentimientos de abandono, etcétera, durante esta pandemia. Yo creo que
todo esto nos plantea algunas cuestiones que tendríamos que hacer frente. Una, yo creo que la actividad y el paradigma del envejecimiento activo, por ejemplo, que se centra mucho en la actividad, yo creo que la actividad ha mostrado sus límites en esto. Y que hay que buscar una manera de envejecer, parafraseando a Martha Nussbaum en un libro que sacó hace poco en Editorial País 2, pues que hay que buscar una vida pues, más con sentido y significado. Y esto deja de lado, yo creo que no. Creo que hay que sustituir el hacer actividades por el tener un proyecto. Y creo que esto es una cuestión que manifestaban de manera reiterada las personas en esta encuesta que os he dicho que habíamos pasado, ¿no? Yo creo que también la vejez, yo creo que la hemos orientado y los paradigmas de vejez se han orientado desde un punto de vista muy hedónico, ¿no? Disfrute del momento, la vejez es el momento del disfrute, la vejez... Bueno, pues yo creo que esto hay que retomar, ¿no? Hacia una mirada más eudaimónica en este sentido, ¿no? El bienestar no es solo algo personal, sino mi bienestar, por decirlo muy suave, está en relación con el bienestar de los demás y, por lo tanto, con la contribución de los mayores al bien común. Yo creo que es otra de las cosas que aparecía, ¿no? Yo estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho de necesidad de personalizar la intervención, estar atento a la heterogeneidad de las personas y situaciones y hacer diferencias. Y creo que en este momento, pues eso claramente es una rémora, ¿sí? Los paradigmas que tenemos son muy generalistas en este sentido, ¿no? Creo que además ahora seremos el 20% más o menos, ¿no? Con muchas diferencias en las comunidades autónomas de mayores de 65, en el 2030, si no estoy equivocado, pues casi el 30, el 28, el 29. Quiero decir, no puede existir un modelo de atención que no tenga en cuenta a las personas mayores, de verdad. No solo porque hay que generar un proyecto de vida personal, sino porque esta sociedad tiene que aclararse de qué proyecto tiene pensado para el 30% de la población en 10 años. Y creo que no está claro cuál es ese proyecto que tiene que tomar la vejez. Creo que los mayores están intentando reivindicar eso. Pero también observo, y esto me cuesta un poco decirlo, pero yo lo he sentido así, lo he pensado así durante estos meses, ¿no? Yo creo que desde la parte de los mayores se ha reivindicado poco y se ha exigido poco sobre la propia situación de algunos mayores. No sé si me explico. Es decir, he visto, al menos en Euskadi, que se sale más fácil a reivindicar pensiones dignas, que me parece que es importante, pero, por ejemplo, no se sale a reivindicar el trato inadecuado, las muertes de las personas solas, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando hablo de participación también hablo de reconocer que los propios colectivos de mayores no reconocen partes de ese envejecimiento que creo que tienen que ser reconocidas. Eso me refería también al principio. Creo que eso es importante. Creo que el paradigma del cuidado lo tenemos que ampliar. Creo. Cuidar no es exclusivamente hacer actividades instrumentales de la vida diaria, ayudar en las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Creo que tenemos que ampliar el paradigma, ¿no? Este verano leía un libro de Leonardo Bob de hace unos años, se llama El cuidado necesario, y ahí aparecía, ¿no? Una idea que yo creo y otra gente, ¿no? Os ha aportado una idea del cuidado más amplia, ¿no? Desde el cuidado de uno mismo, la preocupación por el modo de ser, la preocupación por las relaciones. Es decir, cuidar tiene que ver también con una mirada más ecológica de lo que sucede. Yo creo que es bueno que a la hora de integrar estos cuidados no solo manifestemos interés por los cuidados más instrumentales o de la residencia, sino que pueda ser el cuidado un paradigma que sirva para más cosas en esta sociedad, ¿sabéis? Porque si no, minusvaloramos la potencia de la idea de cuidado en el paradigma. Y por último, yo creo que me queda un minuto, me dice el moderador, y que corto aquí directamente, pero sí que creo que esta última idea, por lo menos para mí, es muy relevante, ¿no? Si queremos que el cuidado triunfe, debemos de hacer del cuidado un paradigma que no sirva solo para las personas en situación de dependencia, sino para el común de la población, y ampliar esa idea de cuidado. Si no, creo que no hay demasiada salida en este momento. Gracias. Nada, gracias a ti. Luego en la segunda intervención yo creo que sí que podemos profundizar en esta idea de cómo ampliar el paradigma del cuidado, que es lo que has puesto sobre la mesa, ¿no? Nuestra quinta oradora es Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal,
Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y experta en Gerontología y Servicios Sociales. Ha sido directora de programas del Plan Gerontológico Estatal, consejera de Asuntos Sociales del Principado de Asturias y directora del Inserso. Cuenta con más de 120 publicaciones y dirige el máster sobre atención integral y centrada en la persona de la Universidad de Vic y la Fundación Pilares. Mi primera pregunta en este primer turno, en esta primera ronda, sería: ¿cuál es el verdadero cambio de paradigma en el modelo de cuidados y en qué consiste el modelo de atención integral centrado en la persona que tantos años lleva intentando implantar desde la Fundación Pilares y desde otros ámbitos? Pilar, por favor. Pues muchas gracias por la presentación, Manu. Hola a todos los que estáis aquí, que tengo la suerte de compartir esta mesa de lujo, y desde luego gracias a HelpAge por contar conmigo. Yo diría, para definir un poco o acercarnos al modelo, me gustaría como encarnarlo en personas concretas. No sé si se puede compartir la pantalla. Voy a ver. No, no se puede. Bueno, es igual, ya lo hago yo desde aquí. Se ha dicho, todo el tiempo se habla del modelo de atención centrada en la persona. Nosotros proponemos que esta visión restringe un poco lo que debe ser el nuevo modelo, y en esto, bueno, traigo a colación las propias propuestas que hace la Organización Mundial de la Salud cuando habla de que tiene que ser un modelo de atención integral y centrada en la persona, las dos cosas, porque las dos cosas se interrelacionan, pero no es exactamente lo mismo. Por una parte, la dimensión de atención integral requiere que esa atención sea completa y tiene que ver con muchas dimensiones de nuestras necesidades potenciales. Es decir, que si hay una persona, traía el ejemplo de una persona que tiene, por ejemplo, vive en su casa con su mujer, que tiene una situación de deterioro cognitivo y además ha tenido una trombosis y bueno, pues está muy delicada. Y justamente ella era la que se encargaba de atender la casa y de resolver también el tema de los cuidados. Y entonces este hombre, Juan, por ejemplo, que tiene esta mujer, se encuentra con que ante una situación de necesidad candente que tiene que ver con que a su mujer le curen las escaras que tiene y que le estimulen su deterioro cognitivo, y también necesita una atención domiciliaria, que vengan de los servicios sociales a atenderle, pero también tiene problemas de accesibilidad en la vivienda, y esto también es una cosa que le preocupa, y necesitaría algún producto de apoyo para que esta vivienda fuese más accesible y se pudiera realmente vivir en la casa con condiciones favorables, porque ellos quieren permanecer en casa. Por otra parte, tiene a una de sus hijas que se ocupa, cuando puede, a pesar de que tiene su trabajo y su propia familia, venir a echar una mano. O sea, que tiene un montón de necesidades que hay que resolver, y hay que resolverlas desde el propio sistema organizativo, de cómo se organizan los servicios para realmente poder resolver todas las necesidades que son variopintas y que tienen que ver con este hombre que además él era una persona muy activa, estaba en la comunidad, tenía una asociación, su mujer también, le gustaba salir al parque, y como que, bueno, a ver ahora qué hace con este confinamiento que encima es agudizado ahora, pero que dónde va para resolver todas estas necesidades que tiene de atención, ¿no? Entonces se encuentra con un verdadero laberinto de cara a los servicios formales, porque tiene que llamar a diferentes puertas, tiene que ir al centro de salud por las necesidades que tiene de atención sanitaria, tiene que pedirle a los servicios sociales a ver esta ayuda a domicilio si puede ser en un horario que sea compatible con las necesidades, tiene que ver cómo consigue una ayuda para la adaptación de la vivienda, y luego le gustaría que su hija, que también les presta apoyos, pues que tenga de alguna manera un respiro también y que se le ayude para que pueda seguir realizando estos cuidados. Por otra parte, como no quieren renunciar a su participación en la comunidad, pues le gustaría que de algunas asociaciones que conocen pudieran echarle una mano y pudieran también recibir esos servicios de la comunidad, esos servicios, por ejemplo, del voluntariado o de servicios de proximidad. Hablo de la peluquera a la que va siempre, o la pedicura. O sea,
vemos que es una constelación enorme de servicios y que este modelo lo que pretende es que la atención sea integral, es decir, completa, pero también interpela al sistema organizativo, que lo que tiene que hacer es poner a disposición de cada persona que facilitarle, que no sea ella la que peregrine por los distintos servicios, sino que sea el propio sistema el que le facilite que de una manera integrada, ahí está la otra palabra clave, integrada, sociosanitaria, pero no solo, con otros recursos también, le lleguen a la persona de esta manera integrada. Bueno, pues en eso consiste una de las dos dimensiones del modelo, ¿no? La atención integral e integrada. Por otra parte, donde también es muy importante el apoyo a las familias. O sea, ahí entraría también el foco que ya he dicho de esta hija que tiene su familia y también tiene que ir a echar una mano cuando puede. Hay muchas, casi siempre, cuando hay una situación de cuidados de larga duración, hay una familia detrás. Hay una familia detrás que está cuidando. Y realmente conocemos casos de que realmente están ante una soledad frente a estos cuidados, una falta de formación, una falta de apoyos que realmente les pone en una situación muy difícil. Por tanto, integrar en esta mirada global también las necesidades de las familias consideramos que es esencial desde el modelo. Por una parte, entonces decimos que atención integral e integrada. Por otra parte, la atención centrada en la persona. Ya estamos en una situación de este hombre que hemos puesto, de esta familia, donde si cambiamos el enfoque de los cuidados y nos centramos en lo que a él, a ella y a su familia le ocurre, haremos que todos estos servicios se organicen de manera que sean, como decía antes, ellos los que lleguen a la persona, a esta familia en concreto, ¿no? Que le llegue la atención integrada, conjunta, social y sanitario para atender a esta mujer que está realmente con mucha necesidad sociosanitaria, pero también que se ocupe de apoyar a este hombre que se ha encontrado de repente y también él tiene algunas dolencias, pues en una situación crítica de cómo afrontar este asunto, ¿no? Por otra parte, también desde los servicios se tiene que ver cómo esas ayudas que hay a las viviendas y a los productos de apoyo, pero que están dispersas. En unos sitios dependen del sistema de salud, en otros del sistema sanitario, en otros de la Diputación, en otros del municipio. Entonces, ¿qué hacer para que esos servicios de apoyo para que las viviendas sean accesibles y se pueda vivir en casa, pero con confort, ¿sí? Se integren también en esa mirada y, por tanto, le lleguen también a la persona? Y, por otra parte, hemos visto que realmente esta necesidad de estar en contacto con la comunidad es candente para estas personas que he puesto de ejemplo, pero en general, ¿no? Para todos. Vivir en casa no quiere decir estar encerrados en casa, ¿no? Y eso puede ocurrir muchas veces y ocurre tanto por problemas de barreras arquitectónicas, que por eso es tan importante el tema de la rehabilitación, como porque les falta el apoyo para la accesibilidad, para estar en contacto con la comunidad, y a mí me parece que ahí el papel del voluntariado es central, ¿no? El papel que pueden hacer de poner en contacto a esa persona que está en su casa con esa comunidad y de alguna manera reconstruir y no romper su proyecto de vida. Y además con esto que se decía también de vivir vidas con sentido, o sea, el hecho de tener una situación de dependencia no quiere decir que se tenga que romper absolutamente tu vida anterior y que tengas que renunciar a tu propio proyecto de vida y además que tengas que renunciar a tus derechos. Yo estos días no me canso de decir que los derechos no caducan con la edad, ni caducan por tener una situación de dependencia, ni se debilitan. Pero, sin embargo, en algunos estudios que hemos hecho en nuestra fundación, sí que hemos podido ver cómo justamente por ser mayor y por tener una situación de dependencia, esos derechos se vulneran de una manera cotidiana. Y eso se hace tanto en las residencias y en los centros por parte de profesionales como por parte de las familias, casi siempre por exceso de protección. Y sin darse cuenta de que están haciendo esa vulneración de derechos. Por tanto, insistir en que los derechos no solamente están en las leyes y en los papeles, sino que tienen que ejercitarse y para eso hay que hacer cosas. Nosotros estamos intentando, primero, favorecer que los profesionales con manuales y con instrumentos vean en qué medida
su actividad de cuidado está vulnerando un derecho y al mismo tiempo ofrecerle instrumentos para que se trabaje de otra manera y se garanticen esos derechos y la dignidad de las personas a lo largo de su vida. Pues básicamente en esto consistiría el nuevo modelo, ¿no?, que involucra a muchos sectores, como hemos visto, y que es difícil, pero una cosa que también que me falta por decir es que es eficiente. Hay evidencia científica que demuestra que trabajando de esta manera, integrada y centrada en las personas, se ahorran recursos, porque ahora tenemos pocos recursos, pero mal distribuidos y fragmentados. No se favorece la continuidad, no se favorece que realmente lleguen en conjunto a las personas, como he intentado decir. O sea que, digamos que todos son ventajas, ¿no? Es verdad que hay que invertir, pero también resulta eficiente. También digo que muchas veces pedimos, y lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Quizá todo el mundo pide subidas de sueldos, más recursos, más... Oye, tenemos que ver que lo que proponemos también sea sostenible. Y, insisto, este modelo hay evidencia de que es eficaz porque resuelve problemas, es beneficioso para las personas, para los profesionales, pero también es eficiente porque se ahorran recursos de manera que no están por ahí dispersos, sino que al presentarse conjuntamente es, como digo, se gana en eficiencia. No sé si con esto ya... Sí, no, claro, yo creo que ha quedado perfectamente claro y bueno, y ojalá avancemos por ahí. Vamos a iniciar la segunda ronda de preguntas. Antes había una pregunta muy concreta que planteaba antes de Vigo al doctor Yanguas sobre el libro que citó. Creo que era de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, pero bueno, no sé si puedes poner el nombre en el chat o si lo puedes decir para... Sí, bueno, lo ponemos. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos al segundo turno de preguntas. Y por lo tanto, mi segunda pregunta para José Augusto García, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que sería un poco cuáles son las oportunidades y los retos del modelo sociosanitario que tanto se demanda desde los sistemas sanitarios y por qué no hay más servicios de geriatría en los hospitales. José Augusto, por favor. Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Hombre, yo creo, bueno, la atención geriátrica en general, no hablo por lo tanto, de atención a las personas mayores que tienen enfermedad y que necesitan, por lo tanto, atención por parte de un equipo interdisciplinar, tiene, por un lado, una atención aguda en los hospitales de agudos. Todos los sistemas sanitarios del mundo pues, han demostrado la eficacia y la eficiencia de la geriatría hospitalaria en diferentes formas, unidades de agudos de geriatría, interconsultas dentro del hospital, conexión con la atención primaria. Los últimos avances se están centrando mucho en unidades de fragilidad dentro de los servicios de urgencia, porque ya sabemos todos que es donde acaban la mayoría de personas frágiles, complejas y con múltiple enfermedad cuando tienen una crisis, y han demostrado también mucha eficacia. Desgraciadamente tenemos servicios de geriatría razonablemente bien implantados en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Madrid, muy pobremente implantados en el resto de comunidades autónomas, excepto en dos, donde no existen, que es el País Vasco y Andalucía. Eso es únicamente por una lucha con otra especialidad, que es la medicina interna. Y no hay ningún criterio de planificación, ningún dato que señale lo contrario, ¿no? Pero además de eso hay que hacer una llamada muy importante, y es que necesitamos de forma urgente que estos servicios no se queden dentro del hospital única y exclusivamente y no salgan afuera, porque el verdadero valor que se aporta es cuando tienes una coordinación muy importante con la atención primaria. Ahora hemos tenido el ejemplo de la crisis de coronavirus en las residencias de mayores, donde en la mayoría del país los equipos de atención primaria no podían dar la atención porque en muchos casos estaban sobrepasados, y los servicios de geriatría tampoco, porque tampoco tenían esa orientación a hacer esa salida fuera de los muros del hospital, ¿no? Y desde luego hay que hacer unidades de rehabilitación geriátrica, es decir, cuando una persona mayor tiene una inmovilidad y necesita 2, 3, 4 semanas de internamiento con un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un psicólogo que le ayude a volver a una condición basal que le permita regresar a su domicilio, por supuesto que hay que hacerlo. Y en ese sentido también tenemos una importante falta de este tipo de recursos, tanto domiciliarios como diurnos, como hospitalarios en todo el país. Aquí el recorrido es enorme.
Eso en cuanto a servicios, digamos, de geriatría hospitalarios y servicios más hospitalarios. En cuanto a servicios sociosanitarios y residencias de mayores, yo creo que hay que cambiar el objetivo de la atención realmente. Es decir, hay que cambiar y hay que empezar a decir, yo tengo contacto con muchísimos alcaldes en el ejercicio del día a día de mi profesión, ¿no? En estos momentos. Entonces, los alcaldes siempre dicen, no, vamos a hacer, cuando hacen el programa electoral, dicen, vamos a hacer una residencia. Y yo siempre les digo, hombre, lo que tenéis que hacer es, vamos a atender mejor a las personas con dependencia de nuestra población. Eso no lo dicen nunca. Si hiciesen ese segundo cambio de objetivo, estaríamos hablando de servicios domiciliarios, de centros de día, estaríamos hablando de redes de voluntariado vecinales y de apoyo comunitario, estaríamos hablando que la residencia es el último de los recursos que hay que emplear y el último que hay que ampliar. Pero hay que cambiarles este objetivo. Y eso está pasando en este país y desgraciadamente sigue pasando, ¿no? ¿Quién está hablando ahora del nuevo modelo residencial? ¿A quién llama el Inserso? Llama a los sindicatos, llama a la patronal y la administración. Oiga, mire, entre sindicatos, patronal y administración es muy difícil poner a la persona. Hay muchos objetivos que tienen estos tres grupos de interés por delante de la atención centrada en la persona. Vamos a hablar claro. Y si queremos empezar a planificar, empecemos a planificar con las personas que necesitan el recurso, con los cuidadores que lo necesitan y que vamos a diseñar a partir de esas necesidades el servicio que tenemos que dar, ¿no? Porque si no, si seguimos en manos de patronal, sindicatos y administración, pues bueno, la patronal priorizará probablemente objetivos económicos, los sindicatos objetivos laborales y la administración, que está muy politizada en el país, probablemente objetivos políticos. Y la atención, que lo que es peor, será terriblemente homogénea, poco personalizada y desde luego huyendo de la dificultad que comporta la heterogeneidad de las personas, ¿no? Eso es un servicio muy difícil de dar, muy complejo de dar, que necesitas profesionales, que necesitas riqueza, necesitas mucha disciplina. Lo más fácil es hago una residencia y los voy poniendo allí cuando no tengan solución en otro servicio. Y por cierto, irán más a la residencia si no tengo servicios domiciliarios, ni comunitarios, ni centros de día, ni otros centros de apoyo que evite el paso precoz a un centro sociosanitario. Y todo esto forma parte, digamos, del lobby actual que en estos momentos tenemos que ir empezando desde lo que podamos a transformar en otros grupos de poder y otros grupos de interés. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es la segunda intervención en la que citas al lobby, me quedo con las dudas, probablemente gusanillo periodístico, de saber quién forma parte de ese lobby. No sé si en la intervención final habrá lugar a... Bueno, no, los lobbies son los grandes grupos empresariales, ¿no? O sea, la literatura lo describe, pero los grandes grupos empresariales que tienen intereses inmobiliarios en las residencias, en las cadenas de residencias, los americanos llaman los chains, ¿no? Las cadenas de nursing home, que tienen lógicamente ese interés. Pero no les interesa que ellos tienen mucho poder sobre la administración, no les interesa en absoluto pasar a servicios domiciliarios que suelen ser proveedores más pequeños con menos capacidad de influencia, porque, y además con mucha más presión al usuario final, que es el cuidador y la persona cuidada, ¿no? Y menos al sindicato y a otros grupos de interés, ¿no? Eso está descrito en la literatura, ¿eh? No es que me lo inventé yo. No, estoy seguro. Muchísimas gracias por la aclaración en todo caso. Mi segunda pregunta para Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, sería un poco cómo podemos romper los estereotipos de la edad y dignificar la vejez. Sacramento, por favor. Muy bien, diría, me alegra esa pregunta, porque la crisis del COVID ha puesto de manifiesto sobre la mesa la discriminación por edad. Hemos asistido perplejos a todo lo que estábamos leyendo y viendo en televisión sobre las personas mayores. Hemos visto un maltrato institucional, hemos visto el estereotipo negativo de la vejez en los medios de comunicación, la baja o la nula consideración de las personas mayores por parte de los políticos, pocas e inadecuadas políticas públicas de vejez, políticas públicas inadecuadas, ineficaces. Lo malo del estereotipo hacia la vejez, lo malo de que se difunda ese estereotipo negativo de la vejez, es que las personas acaban también creyéndose ese estereotipo, así que no solo hay un heteroestereotipo, sino un autoestereotipo. Y cuando se da ese estereotipo, se deja de reconocer la heterogeneidad de personas mayores, la diversidad de formas de envejecer, los distintos modos de vida y estilos de vida e historias de vida que no se tienen en cuenta para nada y después se homogeneiza
a todas las personas en los cuidados, pero también en el trato que se les da. Y solo por la mera pertenencia a la edad se les cuelga la etiqueta y se les estigmatiza, ¿no? Es necesario promover un trato digno y adecuado de las personas, más allá de la edad que tengan, insistir en sus derechos y también en sus deberes, y también revisar nuestra propia mirada sobre la vejez, porque también tendríamos que hacer una reflexión cada uno de nosotros sobre cómo llevamos esto del paso del tiempo. Los estereotipos sobre personas mayores son explícitos, pero también son implícitos. Y a veces, a menudo, los estereotipos y los prejuicios operan de una manera no consciente. No me doy cuenta, pero digo un chiste. No me doy cuenta, no, yo no digo nada de la vejez, pero ya no corro como antes. Ay, claro, esa era de la edad, ¿no? El estereotipo implica reacciones desagradables de las personas hacia los cuerpos viejos, un rechazo hacia la vejez, hacia la arruga, hacia la cana, y también lo malo es que influyen en otros aspectos, incluso funciones cognitivas, como una peor memoria o un peor rendimiento cognitivo. Es más, muchas personas mayores, al hacerse eco de esos estereotipos que están por ahí, que los escuchamos continuamente por parte de todo el mundo, de a tu edad ya, o esto no te toca, ¿no? O se te ha pasado la hora, el reloj o el arroz, como digamos, problemas físicos que en otros grupos de edad requerirían y se les daría un diagnóstico y un tratamiento. Muchas personas mayores dicen que, bueno, esto es lo que toca y por tanto a lo mejor ya ni van a pedir un diagnóstico, o peor todavía, van al médico y el médico les dice que bueno, ¿qué quieres con la edad que ya tienes, ¿no? El desconocimiento de cómo es la diversidad en la vejez es muy mala compañía para el estereotipo, porque lo alimenta. Y a menudo esos estereotipos pues, se cultivan desde la socialización primaria en las familias, en la socialización secundaria en las escuelas, en los libros, en los cuentos que vemos, en las películas cuando somos más niños, o después en los medios de comunicación, las películas que hay en donde salen personas mayores. Cuando vemos una persona mayor, hombre, pues a menudo sale con su experiencia, su sabiduría y esas canas que lo hacen tan, tan interesante. Y en cambio, cuando vemos a una mujer mayor, pues es la abuelita que cocina muy bien y que más allá del ámbito doméstico, pues no, lo que le toca es cuidar y cocinar. Y vamos a comer la paella que la hace la abuela mejor que nadie, ¿no? Los estereotipos impiden a las personas mayores a menudo buscar ayuda e incluso, como decía el doctor Yanguas, a defender los derechos que le tocan, ¿no? Y debemos protegernos todos de los efectos perversos de esos estereotipos. Se me acabó el tiempo. Gracias, Manuel. Perdón, estaba silenciado, sí, para no interrumpir con mi carraspera. Y no, te decía que incluso te había sobrado un minuto, que muchas gracias, que nos facilita luego al final a plantear alguna pregunta de las Bueno, personas. si me queda un minuto, Sí. todavía digo una cosa. Sí, adelante. Que Además, a veces las personas mayores que se hacen eco de ese estereotipo haciendo lo suyo, se protegen de los efectos perversos del estereotipo y rechazan la vejez, la entrada en la vejez. Y recuerdo alumnos de la Universidad de Mayores diciendo: no digas Universidad de Mayores, no nos llames mayores. Y yo decía, es que para entrar en la Universidad de Mayores necesitas tener una edad mínima de corte. Y aquí esta no es una universidad de jovencitos. En este caso, este programa universitario está específico para personas de más de 55 años. Y no pasa nada, es la edad que tenemos y es la edad que es, y ya está. Y además no lo digo en ninguna medida como algo negativo, es la edad que tenemos y hay que aceptar las edades, porque al final todas las edades las llevamos con nosotros, ¿no? Como decía Edgar Morin.
Lo que pasa es que muchas personas rechazan esa entrada en la vejez, ese cuerpo que ya no es el mismo, por todas las connotaciones negativas que nos han ido metiendo desde pequeños y esa lucha contra los efectos de la edad, ¿no? Intentando decir que no pertenezco a ese grupo. Y a veces los programas de envejecimiento activo han hecho un poquito de daño también con esto, ¿no? Porque, bueno, esto de envejecer activamente hasta el final y consérvate joven, pues no, es que no se trata de conservar, se trata de vivir. En fin, este era mi minuto. Gracias. Muchas gracias a ti. Mercedes Villegas, directora de la ONG Grandes Amigos, en su primera intervención ya nos habló del voluntariado, pero mi segunda pregunta va en esa línea. ¿Cómo fomentar el voluntariado y la participación social de las personas mayores? Háblanos un poco de la experiencia de Grandes Amigos y las ventajas de la acción intergeneracional. Por favor, Mercedes. Sí, pues yo creo que es un gran reto fomentar el voluntariado, sobre todo con este enfoque, bueno, con un enfoque diferente, ¿no? Y no solo en época de pandemia. Ahora hemos visto las entidades de voluntariado en general, cómo hemos recibido en esta crisis una avalancha de personas interesadas en colaborar, a las que le hemos intentado dar respuesta de la mejor manera posible, pero es cierto que compartíamos entre todas las entidades que estamos en las redes de voluntariado, que ha sido verdaderamente una avalancha, ¿no? Entonces, para mí, en parte, esta avalancha demuestra esta concepción que comentaba antes del voluntariado tradicional de ayuda al necesitado, ¿no? Entonces, apoyado en las noticias dramáticas y alarmantes que se han difundido en los medios de comunicación, que no digo que no sean fieles a la realidad, pero en cierta manera yo creo que inciden los estereotipos un poco negativos hacia las personas mayores, pues eso, como pasivas, sin capacidad de decisión o participación y necesitadas de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, desde Grandes Amigos pues, trabajamos mucho en mucha formación informal, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a estas matices, a esta forma de acercarnos a la acción voluntaria de una forma diferente, de una forma horizontal y de una forma recíproca, ¿no? En la que intentamos transmitir a los voluntarios que se acercan para apoyar y participar, pero que estén abiertos y que la idea es que entre todos y las personas mayores también aportan mucho. Trabajamos, bueno, eso, lo que comentaba, tenemos un reto de llegar a la ciudadanía una vez que haya pasado el COVID, que haya pasado esta avalancha, esta aluvión. Yo creo que con el fin de favorecer que haya comunidades que cuidan, ¿no? En la que nos preocupamos por las personas del entorno y lo que decía, no solo desde esta visión de un voluntariado tradicional en el que muchas personas no se acercan, ¿no? Y de acuerdo con lo que comentaba Javier, cada vez estamos más enfocados en no tanto actividades de por sí, sino integrar todo lo que se hace para que tenga sentido y que esté integrado en la vida de las personas, ¿no? No desde las entidades de voluntariado proponernos hacer muchas actividades para las personas mayores. No, cómo entendemos a la persona, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, necesita, y al igual que al voluntario, ¿no? Y ver cómo enfocarlo para que encaje, que todo sea como mucho más natural y normalizado, ¿no? Pero sí que tenemos un reto para fomentar un voluntariado innovador. Yo creo que tenemos siempre ahí, innovación siempre está ahí, ¿no? Pero yo creo que es clave, ¿no? El salirnos, pensar en formas nuevas de innovar, normalizar relaciones, quitando etiquetas, como decía antes, rompiendo estereotipos, como estamos diciendo continuamente, pero también en relación a la imagen del voluntariado, ¿no? Quitémonos los petos, o sea, todavía hay petos en organizaciones de voluntariado y al final con eso lo que hacemos es marcar, ¿no? El quién ayuda a quién, ¿no? Y que cuando al final aquí todos tenemos mucho que aportar. La experiencia, por ejemplo, en concreto, Grandes Vecinos, ¿no? Uno de los programas que hacemos en Grandes Amigos. Partíamos es un programa de redes vecinales, entonces teníamos ahí unos roles bastante marcados, ¿no? En los que estaba la figura de la persona mayor, la figura del vecino, que solía ser más joven, la figura del vecino dinamizador, que para nosotros esto fue hace 5 años, hace nada, ¿no? Gente joven. ¿Y qué pasa con el desarrollo del programa? Pues vemos que hay mayores que tienen un rol de dinamización y entonces ya lo habíamos encasillado como no, tú eres mayor, pero eres el beneficiario, ¿no? Entonces tenemos continuamente que estar dándole vueltas para adaptarnos
a estas realidades, rompernos la cabeza para romper con estas concepciones que traíamos, ¿no? y en las que hemos crecido y nos hemos educado. Y yo creo, por último, dar respuesta a estas necesidades cada vez más diversas y complejas de la población, en especial de la población mayor en los próximos años, pues yo creo que va a ser un reto muy difícil y que es imposible, como estábamos diciendo, que se haga exclusivamente desde la administración, políticas sociales o servicios públicos. Yo creo que las necesidades emergentes demandan modelos más flexibles, adaptados a las nuevas realidades, como hemos podido observar durante los últimos meses, que supone que a la prestación de servicios sociales por parte de las administraciones públicas se tiene que favorecer la comunidad y que la comunidad y la importancia de los vínculos comunitarios y relacionales se contemplen y se complementen a las acciones públicas. Las personas mayores, como hemos hablado, ¿no? Y sabemos, quieren vivir mayoritariamente en su entorno donde han vivido siempre, pero para que pueda ser así, donde lo han hecho siempre, pues está claro que es necesaria la coordinación de todos los agentes en torno a las personas mayores, que hay un cambio profundo en el papel, entre otros, de los trabajadores sociales, por ejemplo, ¿no? Que donde miren a la persona y no sean meros gestores de recursos, sino que miren a la persona y puedan llegar a coordinar, esto, ojalá que lo veamos algún día, ¿no? Que puedan llegar a coordinar recursos de ayuda a domicilio, pero al igual que la peluquera, al igual que la acción voluntaria o vecinal. Sería maravilloso. Muchas gracias, Mercedes. Javier Yanguas, director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa. Cuéntanos cómo ves y cómo crees que debe ser el futuro residencial de las personas mayores. Javier. Y bueno, le podía copiar a Pilar un poco directamente, pero voy a quedar más delante de la audiencia. O sea que, bueno, yo suscribo gran parte de lo que ha dicho Pilar, obviamente, pero, y de lo que ha dicho también José Augusto, ¿no? A ver, yo tenía un poco algunas ideas de, ¿no? Como imaginaba que, viendo las preguntas que había para contestar, que esto se iba a adelantar, pues yo he intentado ir por otro lado, ¿no? A ver, yo me he puesto más en la tesitura de qué retos creo que tiene, por ejemplo, la atención centrada en la persona, cuáles son algunos de estos retos, no todos, ni mucho menos, pero sí algunos que me parecen significativos que tienen la atención centrada en la persona, por lo cual esto no es una crítica, sino en todo caso es pues, áreas de mejora, posibilidades o lo que fuera, ¿no? A ver, a mí hay una cosa que me preocupa, que es que creo que tenemos que ir a una atención donde haya más contenido que continente. No sé si me explico. Creo que los muebles no hacen la atención y que lo importante es las relaciones y el acompañamiento y esto, ¿no? Creo que hay una mirada IKEA un poco a veces de la ACP, por decirlo así, y creo que lo que hay que hacer es poner en marcha cosas para maximizar la vida. Creo que hay un área de mejora. Y creo además que hay un corolario a esto, que la vida cotidiana es algo más que lo meramente instrumental, ¿sabéis? Y luego si queréis volvemos sobre esto. La vida cotidiana son las relaciones, la vida cotidiana, bueno, ya sabemos todos lo que hay, pero creo que hay una opción, una necesidad importante. Segunda cuestión. Yo creo que hay que dar la opción real a las personas sobre cómo quieren vivir. Y esto no lo hacemos ahora. Creo que no. Otra cosa es que esto sea posible, porque antes decía José Augusto, ¿no? Y hay que plantearse esto cuánto vale, por supuesto, si podemos o no, pero vamos, yo creo que sí. Creo que hay otra cosa que deberíamos de revisar, que por plantearlo así en dos palabras, creo que estamos escorados hacia una ética muy anglosajona, por decirlo así, muy centrada en la toma de decisiones, en el decidir, a veces en la capacidad de elección de las personas. Y creo que, por ejemplo, en residencias, que es a la pregunta que yo estoy respondiendo ahora, creo que ahí las éticas mediterráneas nos indican más, ¿no? Que el cuidado también es importante y que a veces es difícil entender que personas, por ejemplo, con demencia avanzada puedan tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, pues desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Creo que una mirada de las éticas más relacionadas con el cuidado, con más del sur, pues puede un poco ayudar, ¿no? Creo que es muy importante profundizar en el sentido y en la idea de proyecto de vida y cómo esto se lleva adelante. Y creo que esto es una cuestión esencial. Creo que hay veces que hay cierta simplificación porque
por poner un ejemplo, ¿no? Entendemos que hacer la comida pues es igual a tener una vida con sentido, ¿no? Por ponernos en este punto, que ya sé que no es así, pero creo que hay áreas de mejora en esto de la profundización y especialmente en personas con demencia, porque creo que, bueno, pues por lo que antes comentaba, ¿no? Quinto punto, creo que a veces se abusan de algunas herramientas, me da a mí la sensación, historia de vida, ¿sí? Claro, eso te retrotrae al pasado y todos tenemos una historia y también nos gusta una vida con cambio. Quiero decir, aun siendo un instrumento esencial y un instrumento muy válido, creo que hace falta flexibilidad en su aplicación y creo que hace falta estar atento a los deseos, porque también, no sé cómo decir, el momento puede ser importante y el disfrute del momento y lo que a uno le apetece por ponernos en ese plan. Creo que ahí hay otra cuestión importante. Quinta cuestión que quería señalar. Creo que hemos confundido personalización con individualismo. Y a mí esto no me gusta. No me gusta nada. Es decir, creo que a veces mis deseos, mis necesidades, mi yo, el individuo, a mí esto me suena un poco a una mirada muy individualista, poco comunitaria, poco interdependiente, y yo creo que tenemos una confusión que aclarar, que es que entendemos que la personalización de la atención es igual al cumplimiento de deseos individuales. Yo creo que son dos cosas distintas y creo que estaría bien aclarar, porque yo leo cosas y miro cosas y veo prácticas que creo que estamos llevando a un sitio donde no es, y no creo que esto es importante. Siguiente cuestión. Yo estoy muy preocupado con algunas prácticas y creo que esto es un reto en el futuro porque integran mal conocimientos de otras áreas. Antes, por volver al caso anterior. Quiero decir, la toma de decisiones en personas con demencia. Bueno, yo hice neuropsicología en sus tiempos, pero a ver, cualquiera persona que sepa algo de neurociencias y algo de demencias, suponiendo que las personas que están en residencias, como todos sabemos, tienen deterioro cognitivo grave, la toma de decisiones al menos está limitada. Al menos está limitada o muy limitada. O no sabemos si estamos tomando decisiones. ¿Sabéis? Vuelvo al ejemplo anterior, que lo he centrado en la mirada de las éticas, pero a mí me parece que ahí yo creo que la ACP tiene que abrirse también a lo que al conocimiento existente en otras áreas y disciplinas. ¿Sabéis? Porque si no, acaba siendo pues, unas prácticas demasiado encerradas en sí mismo a veces. Creo que hay que airear, creo que el debatir y el abrir las puertas y que se airee un poco creo que es importante y creo que es importante también escuchar a otros. Yo noto un pelín de cerrazón ahí que me parece que sería importante para avanzar. Lo he dicho antes, pero lo vuelvo a recalcar. Creo, por decirlo en plan freudiano, que funcionamos un poco escindidos, ¿no? Por un lado, mucho envejecimiento activo, que se olvida la vejez y la dependencia o la realidad de la vejez. Creo que es hora de resituar esos paradigmas. Y tenía alguna cuestión más relacionada con la ética y con lo que estamos viendo que ya ha sido abordada, ¿no? Quiero decir que todos hemos visto que a la gente le estamos contando que vivir en una residencia es como vivir en su casa y luego pues resulta que todos podíamos salir de casa menos algunos. Quiero decir que esto no se aguanta. Nadie ha hablado, por ejemplo, se ha hablado muy poco, ¿no? De las personas autónomas que fueron a vivir a las residencias, que ya sé que es una minoría, pero que las había. Yo conozco a varios que se fueron a vivir a una residencia y resulta que les vendimos que era como vivir en su casa, pero luego allí han estado, ¿sabes?, sin poder salir. Y yo creo que en el fondo pues ahí hay un debate que es que la salud pública, la epidemiología se lleva mal con la personalización, ¿sabéis? Decisiones muy generales a situaciones muy individuales, ¿no? José Augusto antes decía, ¿no? Gente con problemas de movilidad, vamos, los cuidadores de personas con demencia absolutamente invisibles, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que sí quería es plantear algunas cuestiones, que era mi objetivo en esta parte, relacionadas con por dónde yo creo que deberíamos ir mejorando la atención. Y hay una última, que es que la directora del programa de mayores de la Caixa, Cristina Segura, suele hablar siempre, que sabe mucho más de derecho que yo, suele plantear una cuestión que tiene que ver con que uno tiene un derecho y alguien tiene que, ¿no?, que hacer ese deber, ¿no? Si alguien tiene un derecho, alguien tiene sí, correlaciona derecho y deberes, ¿no? Claro, yo creo que este punto de vista es muy importante porque si nos ponemos en el deseo y formulamos una atención, alguien tiene que recoger esa atención y hacerla posible, ¿sí? Para
para poder desarrollar eso, ¿no? Yo creo que necesitamos replantearnos, antes de seguir más tirando para adelante, qué atención queremos, cuánto dinero nos queremos gastar, cómo lo vamos a posibilitar, cómo vamos a innovar, cómo vamos a hacer nueva y buena formación, si vamos a generar nuevas profesiones o no. Creo que esta sociedad necesita darle una vuelta a esto y ampliando un poco la idea de los cuidados, que es lo que antes habíamos comentado. Eso es todo. ¿Me ha ajustado el tiempo? Esta vez perfecto, ¿eh? No te he tenido que decirte que faltaba un minuto. Muchas gracias, Javier. Ayer en la primera jornada hubo sobre el tema de los derechos una mesa realmente interesante y que se abordaron parte de estas cuestiones que decías, ¿no? Mi última pregunta, y con esto cerraríamos las dos rondas, es para Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares. Yo no sé si quiere hacer algún comentario al hilo de las últimas reflexiones de Javier, sino lo que a mí me gustaría preguntarle es, desde su experiencia en la gestión pública, qué políticas habría que modificar de manera prioritaria y urgente para avanzar en una sociedad que permita vivir y envejecer de manera digna, y qué hacer con los profesionales. Pilar. Pues gracias por la pregunta, que es muy amplia, ¿no? Porque hay que hacer tantas cosas como se está viendo en este panel, pero sí que me agrada saber, yo creo que todos conocemos ese anuncio de que el gobierno ha propuesto un plan de choque en relación con la atención a las personas en situación de dependencia. Vamos a ver en qué se concreta, pero por mi parte, de acuerdo con lo que me pides, Manu, diré algunas ideas. Yo creo que en esta pandemia ha quedado claro la vulneración de un derecho tan fundamental como es la atención sanitaria a las personas que vivían en las residencias, ¿no? Y por tanto, creo que sería un factor insoslayable de resolver, garantizar este derecho a la sanidad pública desde el Sistema Nacional de Salud de todas las personas mayores, vivan donde vivan, y en concreto en las residencias. Una propuesta puede ser que desde los propios centros de atención primaria se designe los profesionales que darán apoyo y estarán en la residencia, y otra puede ser que donde hay personal sanitario ya en las residencias, enfermeras, fisios, médicos, que se homologuen y se integren en el sistema de salud, con el mismo salario, por supuesto, y la misma consideración, porque ahora hay una discriminación clara en este sentido. Por otra parte, cambiar el modelo, ya lo hemos dicho, ¿no? Que sea un modelo integral e integrado y se centre en las personas. Este modelo hace énfasis, de acuerdo también con todas las recomendaciones de la comunidad científica y de los organismos internacionales, en que se prioricen los servicios comunitarios, pero incluyendo en este concepto de comunitario también las residencias y otros alojamientos de servicios sociales que puedan existir, apartamentos, etcétera, no solamente las residencias. Ya hemos dicho y nos hemos referido casi todos a la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de las personas mayores, también de sus deberes, pero facilitando instrumentos para que sea posible y haciendo formación a las personas cuidadoras, familiares y profesionales, para que sepan identificar cuándo los vulneran y cómo respetarlos y cómo empoderar a las personas. Otro asunto pendiente que debería abordarse es apostar por la calidad y la consideración social y científica de los servicios sociales mediante inversiones en planificación, investigación, innovación y evaluación. Ocurre una cosa en la atención social a diferencia de la atención sanitaria. En la atención sanitaria yo creo que es comúnmente aceptado que no se puede hacer nada que no esté evaluado científicamente. Sin embargo, en los servicios sociales no tenemos esa práctica de la evaluación sistemática y es necesario introducirla para trabajar sobre evidencia, ¿no? Y en esta misma línea de calidad, desde luego hay que profesionalizar más el sector de los servicios sociales en el ámbito de los cuidados de larga duración, ¿no? Para eso hay que ampliar la formación y las competencias de los profesionales, que además de una correcta atención para mejorar la funcionalidad, las afecciones cognitivas y las discapacidades que tengan las personas y el tratamiento de sus enfermedades y trastornos, que puedan profundizar y consolidar y llevarlo a su práctica profesional, a su praxis,
todo lo que tiene que ver con la ética, con la atención personalizada, con la relación de ayuda, que tiene que estar impregnado de valores éticos necesariamente y que esto, que respete la dignidad y los derechos. Otro asunto también imprescindible de abordar, yo creo, es garantizar la formación a las familias cuidadoras, sobre todo a estas a las que se le da la famosa prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Se les da esta prestación y se olvida, ¿no? No sabemos después si este dinero se gasta efectivamente en mejorar la calidad de los cuidados. No sabemos qué características tiene la persona cuidadora, si realmente tiene formación para cuidar o no, si tenemos que hacerle este asesoramiento, si hay servicios de respiro para las familias que cuidan. Con lo cual este es otro asunto que creo que es importante tenerlo en cuenta y abordarlo, porque si no, vuelvo a repetir, las familias están muchas absolutamente solas y frente al cuidado y no saben cómo afrontar determinadas situaciones, y eso hay que reforzarlo. Yo creo que también habría que apostar por los servicios sociales públicos que garanticen los que se consideran básicos o esenciales, con la colaboración preferente del tercer sector antes que el mercado, y cuando existe el sector mercantil con ánimo de grupo o con ánimo de lucro, que es, bueno, que yo creo que es... no pasa nada porque se cuente con ellos, siempre ha sido así en servicios sociales, pero hay que fortalecer y garantizar la inspección y el control por parte de la administración de cómo se prestan esos servicios, ¿no? A las personas mayores, a las personas con discapacidad también. Y sin duda fortalecer y garantizar la participación real de las personas mayores y otras que utilicen los servicios sociales en todo el proceso, en el diseño, en la gestión y en la evaluación de las políticas públicas, y también de su propio plan de vida. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Por dónde, no? ¿Por dónde tomarlo? Yo creo que lo primero sería reformar la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que sin duda es un gran logro que tenemos en este país. Y, por una parte, habría que, desde luego, financiar mejor y que la Administración General del Estado pague lo que le corresponde, y que no haya esta diferencia que hay ahora entre el 80%, que ya conocemos por los estudios, que pagan las comunidades autónomas, y el 20% que paga la Administración General del Estado, ¿no? También que se reviertan los recortes realizados en 2012 y, por otra parte, que se haga, no solamente, que es importante, ¿no? La financiación es básica, fundamental, pero que también se aproveche esta revisión de la ley para mejorar determinados servicios, como por ejemplo los servicios de promoción de autonomía personal, que se utilizan poco pese a lo indicados que son, los servicios de atención domiciliaria, las familias cuidadoras y las diferentes alternativas de alojamiento. Sin duda, debe incluirse en esta revisión de la ley la coordinación y la integración sociosanitaria para garantizar que la atención sea integral y continuada, ¿no? que muchas personas la requieren. Esto fue un lapsus que hay en la ley de la LAPAD, la Ley de Promoción de Autonomía Personal, y que tampoco se desarrolló la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Con lo cual, y esto ya hace años, ¿no? que ocurre, con lo cual en esta ley, en esta reformulación de la ley o revisión, debería incluir las fórmulas de hacer esta integración y garantizarla, ¿no? La integración sociosanitaria, garantizarla que realmente llegue a los territorios, porque y también, como decimos muchas veces, el papel lo aguanta todo. Hay muchos planes de integración sociosanitaria, pero luego hay poca concreción en los territorios. Un gran asunto que abordar es un rediseño de los servicios de atención domiciliaria, en línea de configurar, como intentaba decir antes, un conjunto de servicios que estén integrados y centrados en la persona, y que tiene que tener en cuenta tanto la combinación o la interrelación entre la integración de servicios sociales y sanitarios, e incluir el apoyo a las familias. La teleasistencia y otros dispositivos tecnológicos que cada vez van a tener más importancia. Esto no lo podemos obviar, ¿no? O sea, en línea de innovación no basta con la teleasistencia clásica, hay un montón de tecnología que puede apoyar
los buenos cuidados y que puede liberar también a los cuidadores profesionales y a las familias de determinadas tareas que se pueden resolver con medios tecnológicos, también en línea de consultas pues a la enfermera, al médico, a la trabajadora social por estas vías, ¿no? Decía antes, y repito, que en esta consideración del rediseño de los servicios de atención domiciliaria, incluir las adaptaciones de viviendas y el suministro de servicios de apoyo. Por otra parte, a ver, creo que, claro, todo esto que estamos hablando es como difícil, ¿no? de abordar. Y si además integramos necesariamente, que hay que hacerlo desde la atención centrada a la persona, la participación de ella en sus planes, ¿no? Y para facilitar que esto pueda producirse, esta integración de servicios, y además que se realice este acompañamiento personalizado de cada persona, de cada familia, de cada caso, pues hay una metodología que se ha venido utilizando más en servicios en el ámbito de la salud, pero también empieza ya, y es muy conveniente realizar en el ámbito de los servicios sociales, que es aplicar la metodología de gestión de casos. Por ejemplo, en Alemania, que hizo su ley antes que la nuestra, su ley de cuidados, han incluido entre las prestaciones que ofrece la ley la garantía de tener un gestor de casos, porque el gestor de casos es el que conoce a la persona, a la familia, y conoce también la comunidad y puede articular todos estos servicios para que lleguen de una manera integrada. Y como decía antes, esta manera de trabajar, este modelo, que es el que se recomienda por los organismos internacionales, tiene evidencia científica de sus buenos resultados porque evita institucionalizaciones no necesarias. Muchas veces las familias acuden a la residencia o las personas cuando ya no pueden más porque les ha faltado el apoyo, ¿no? Evita institucionalizaciones no necesarias, repito, atiende a tiempo situaciones de cronicidad o de discapacidad o de enfermedad, previene y retrasa el incremento de la dependencia y, además, como decía antes, resulta costo eficiente. Es eficaz y es eficiente. Y luego, otra línea clarísima de avance y de innovación es apostar por un nuevo modelo de residencias y otros alojamientos. La residencia no es el único modelo, ¿no? Por tanto, tendrá que pensarse en función de los territorios y también de lo que desean las personas en diferentes, que la inversión, los planes de inversión no se dirijan solo a hacer residencias, eso sí, modelo hogar, no la residencia clásica modelo institucional, sino que haya otros posibles alojamientos, que son apartamentos con servicios, viviendas compartidas, intergeneracionales, unidades de convivencia y, claro, nos preguntaremos, ¿y qué hacemos con todo el parque residencial que hay ahora? Porque están ahí las residencias. No podemos mirar para otro lado, no podemos tirarlas por la borda. Hay que trabajar, y yo creo que ya estamos trabajando, desde luego en nuestra fundación así lo hacemos, en acompañar a los equipos para ir transformando el modelo de atención y también el ambiente, que no sea tan institucional, sino que vaya pareciéndose más a un hogar, en un proceso que tiene que ser paulatino porque realmente es complicado, ¿no? Y desde luego rechazar el modelo, una vuelta, que ya lo ha dicho José Augusto, al modelo institución tipo hospital, que realmente todas las personas mayores rechazan o rechazamos, ¿no? Porque eso sí que es incapaz de ofrecer un tipo de vida ajustado a lo que queremos. Y bueno, dentro del ámbito de las viviendas hay otro modelo, que son los nuevos modelos residenciales tipo cohousing, que están teniendo mucha aceptación entre las personas mayores, quizá porque ven como que es la fórmula que realmente les garantiza que van a poder seguir controlando su vida, ¿no? Y que van a decidir ellos desde el lugar donde se construye a después el modo de vida, y lo que debería hacerse desde la administración es facilitar que cuando las personas, primero que haya cesión de suelo público, cuando hay una iniciativa de esta fuerte, y luego ofrecer facilidades para el acceso a los servicios comunitarios a este tipo de viviendas.
No quiero olvidarme de los programas dirigidos a paliar la soledad de las personas mayores, que es también un gran ámbito que trabajar y que está ahí, que se habla mucho de él, pero realmente yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo grande porque la soledad es ahora importante, afecta como un 20% de la población mayor, pero va a crecer, está creciendo de cara al futuro. Pues muchas gracias, Pilar. Sí, los datos que daba Javier Yangua sobre la encuesta son demoledores en ese sentido, ¿no? Bueno, al final estamos 7 minutillos por encima del tiempo. Hasta aquí ha llegado este intercambio de reflexiones. Es siempre un placer escuchar a las personas que saben. Háganme caso, se lo digo yo, que de vez en cuando soy tertuliano, o sea, que sé de lo que hablo. Como indiqué al principio, HelpAge responderá a las preguntas que no se han podido abordar. Algunas ya se han ido respondiendo en directo. Solo me queda dar las gracias a todos los que habéis participado en este foro. Y una última cuestión. HelpAge cierra con brillantes este foro, pero se queda con los nervios de un próximo estreno, y es que ha creado una plataforma de formación, un nuevo proyecto que tiene como objetivo fomentar el conocimiento sobre derechos humanos, buen trato y cooperación internacional con perspectiva de edad. Y arrancan el próximo 26 de octubre con el primer curso sobre buen trato y derechos humanos de las personas mayores. Quienes estéis interesados podéis encontrar toda la información en la web de HelpAge España. Y eso es todo por mi parte. Gracias de nuevo a los 5 panelistas. Ha sido un placer estar aquí, ha sido un placer y una enseñanza de escuchar las reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos despedimos ya hasta la próxima. Gracias a todos los participantes por seguir ahí atentos y enhorabuena por el rico debate que hemos tenido la suerte de poder hacer y seguro que contribuir para el progreso en el futuro. Muchísimas gracias.